El Museo del Humor es único de su tipo en Cuba. Hay otros lugares en diferentes provincias donde se convoca a concursos humorísticos, pero museo propiamente así del humor, este es el único de su tipo. Eso es muy importante para San Antonio de los Baños. El hecho de que el museo esté en San Antonio obedece a la tradición humorística que tenemos. Ya en muchas ocasiones hemos dicho que somos cuna de importantes artistas del género y bueno, las actividades fundamentales que se han desarrollado a lo largo del tiempo en este pueblo. Eso le da importancia a San Antonio a nivel nacional y por supuesto a nivel provincial, por eso somos una institución emblemática en Artemisa. El humor gráfico es una manifestación de las artes visuales que se expresa a través de diferentes categorías o géneros, como son el humor general, la sátira política, la caricatura personal, la historieta, también la fotografía y el humor volumétrico, es decir, a través de los volúmenes también puede expresarse. Cuando se está situando a la persona que aprecie, que tenga en sus manos una revista o un periódico donde aparezca el humor gráfico reflejado, lo mismo en la caricatura editorial o en otro espacio, pues estamos acercando a esa persona a una situación. No le estamos dando la solución, le estamos llamando la atención sobre algo que puede ser político o puede ser social. Ya a partir de ahí, pues el hombre, el ser humano empieza a reflexionar y empieza a tomar una conducta. Esto entonces puede ayudar a que los seres humanos se enfrenten a su realidad. No podemos decir que René con el Loquito logró derrocar a Batista, pero sí sembró ideas en este sentido, incitó a la lucha. La caricatura tiene algo intrínseco y es que es dinámica y además es muy diaria. Aquí nacieron además los dos grandes caricaturistas de la prensa nacional, que fueron Eduardo Abela y René de la Nuez, y ambos habían creado dos personajes humorísticos, el Bobo y el Loquito, uno combatiendo la tiranía de Machado y otro la tiranía de Batista. Además, cuando vino la revista Revolución y Cultura aquí a hacerle un reportaje sobre San Antonio, los periodistas conocieron la tradición humorística que había en la ciudad, las bromas, el Zorro Viejo, que duró nada más que un año, pero que en esa revista se estrenaron como caricaturistas Abela y Alfonso. Pero después Rogelio Pérez, un gran humorista ariguanabense, fundó otra revista, Punto y Coma, que duró 22 años. Y estas dos revistas son las que dan a San Antonio precisamente esa fama de ser un lugar de humor, donde las cosas se hacían que realmente raya en lo real maravilloso, porque aquí ocurrieron cosas que son inusitadas.
Es imposible referirnos al Museo del Humor, a su nacimiento y al surgimiento de las Bienales Internacionales de Humorismo Gráfico sin mencionar a René de la Nuez, que fue imprescindible en estos acontecimientos para San Antonio de los Baños y para Cuba. René, como nos gusta decir a los visitantes, fue uno de los padres que tuvo este museo. Pero una vez que ya el museo nació, René nunca se alejó de él. Siempre mantuvo la relación con nosotros a través de los diferentes eventos. En muchas ocasiones fue jurado de las bienales, también de otros de los salones. Incluso recuerdo que en el 2009 René fue presidente de honor de la 16 edición de la Bienal. Y sus obras, pues, son parte del tesauro del museo. Gran cantidad de nuestras obras patrimoniales son de la autoría de René. Una es un original del Loquito de 1958 que lo donó, y también la obra que subió con Tamayo y Romanenco al Cosmo. Libros, porque también tuvo una gran cantidad de libros de caricatura. Ese último libro publicado, Habana Auto de Fe, que recoge 124 dibujos humorísticos sobre el periodo especial en Cuba. René, como cronista de su tiempo, todo eso permanece con nosotros. Creo que él está en este museo y que lo va a estar por siempre. René de la Nuez Robaina nació el 8 de septiembre de 1937 en el municipio San Antonio de los Baños y falleció el 6 de enero de 2015. Fue caricaturista, humorista, artista plástico y profesor cubano, graduado de periodismo en la Universidad de La Habana y miembro de la UNEAC y la UPE. René desde muy pequeño tuvo una gran inclinación por las artes plásticas. Tal fue así que se inspiró en el trabajo de Eduardo Abela y Rubén Suárez Quidiello. Publicó sus primeras caricaturas a los 16 años en la revista Páginas del Círculo de Artesanos, que se editaba en su pueblo natal. Allí también dibujó en el vocero del órgano oficial de la Asociación Estudiantil Aripuanabense y en el boletín oficial de la Cámara de Comercio e Industriales. Fue el creador en 1957 del personaje El Loquito, que se convertiría en un ícono de la crítica a la dictadura de Fulgencio Batista, iniciándose como caricaturista profesional. En 1965, el periódico Revolución pasó a ser el diario Granma, órgano en el que trabajó muchos años como caricaturista editorial. Entre los años 1968 y 1970, se desempeñó como director del semanario humorístico Palante. Creó otros personajes de la prensa diaria como Mogollón, Negativo Compañero, Blandengo y Barbudo, este último símbolo del pueblo cubano que defiende las conquistas de la revolución. Es precisamente el logotipo de la Bienal Internacional del Humor que se celebra en San Antonio de los Baños. Colaboró en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Sus obras fueron expuestas en México, Austria, Checoslovaquia, Finlandia, Canadá, Unión Soviética, Polonia, Alemania, Bulgaria, España, Nicaragua y Francia. En 1976 fue seleccionado entre los 100 mejores caricaturistas del mundo, según encuesta promovida por la Casa del Humor y la Sátira de Gabrovo, Bulgaria. En 1979 fue presidente del Jurado Internacional de la Primera Bienal Internacional del Humor, celebrada en San Antonio de los Baños, y de muchas otras. En el marco del evento obtuvo el premio Crocodil de la URSS por su obra En el Año del Niño. También René obtuvo honorables distinciones, tales como el Premio Nacional Juan Gualberto Gómez, el Sello José Martí, la distinción de periodista internacionalista, la Orden Lázaro Peña de primer grado. Obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas, entre otros. Además de pintar, René también se dedicó a escribir libros, llevando el humor gráfico a las letras, en los que se identificaban como una obra más del talentoso dibujante
quien gozaba contando lo real y cotidiano de su cubita linda. René, o de la nuez, como lo llamaban sus amigos y pueblo en general, supo ganarse el amor y cariño de los que lo conocieron gracias a su modestia, sinceridad y ser un cubano desprendido de toda arrogancia o mérito alguno. Para todos, el loquito será un cuerdo bien querido. Fue uno de los hijos más ilustres del hato del Ariguanao. Y un día René, en una conversación, me dijo, yo conozco mucho de la familia de mi padre, pero no conozco casi nada de la familia de mi madre. Tú me podías averiguar bien sobre la familia de mi madre. Y entonces yo fui al registro civil, estuve por la iglesia, viendo la fe bautismal, etc. Y le llevé y le mandé una serie de cosas sobre la familia de la madre que él no pudo conocer porque murió siendo él prácticamente de unos días de nacido, y él lo crió una tía. Bueno, Abela muere en el año 65 y René debe haberlo conocido en un círculo, porque yo recuerdo cuando estuvo Mazaguer aquí, y entonces quiere decir que alguien que se interese en las artes plásticas, y eso tiene que haber tenido contacto, haber tenido con el propio Abela. Con Eduardo Abela, al cual no conocí, por supuesto, sino muchos años después, no cuando hice El Loquito, sino después, unos años, ya siendo miembro del primer Consejo Nacional de la UNIAC, es la siguiente. Abela había hecho El Bobo. A mí me gustó mucho la idea de tener un personaje como Abela tuvo, que representara al pueblo cubano. El Bobo fue un representante sui generis del pueblo cubano, y digo sui generis por la picardía que Abela le imprimió a su personaje y la picaresca que Abela le puso a esos personajes, como por ejemplo que el hijo del maestro era hijo del maestro, pero era igualito al Bobo. O sea, toda esa intención yo todavía no tenía edad para lograrla. Sin embargo, quería tener mi personaje e hice El Loco. El Loco era un personaje que fue, de cierta manera, un personaje inspirado también en las posibilidades que Abela había creado para el humor cubano. Yo soy un gozador del humor. Y lo digo así con toda la connotación que pueda tener esa palabra. Gozo el humor, gozo la línea y gozo el dibujo. A mí El Loquito me dio una gran satisfacción. Me enseñó a dibujar y a resolver gráficamente. Esto es algo técnico, ¿no? Pero resolver gráficamente en un pequeño espacio una situación. El Loco me enseñó eso. Me enseñó también el doble sentido. Me enseñó también a inventar trampas para el lector y para los no lectores, trampas para aquel que requería una trampa, como el censor, por ejemplo. Censores hemos tenido siempre. Los censores son el mayor daño posible que se le puede hacer al humor. Pues imagínense, es lógico que al plantear en una obra esa dificultad, pues estamos poniendo en crisis lo mismo a un empresario que a cualquier otra persona que tenga que ver con el desenvolvimiento de la sociedad, de una institución, de una empresa. Y eso, por supuesto, le trae problemas al que publique ese dibujo, tanto como al autor de ese dibujo. Yo he escuchado, por ejemplo, en caricaturas donde se ha condenado en algún tiempo que el helado de Copelli ha tenido dificultad, por ejemplo, que el administrador ha ido a buscar al caricaturista que ha hecho esas caricaturas, pero también ha condenado a esa publicación que ha dado cabida a ese trabajo. Y eso pasa muchísimo.
Pero si tú eres buen caricaturista y si tú tienes ese compromiso de expresar esas dificultades y de poner al hombre al nivel de su tiempo, pues justamente tienes que buscarte problemas, y el que dirige esa publicación, pues por supuesto también le toca una dosis de esa dificultad. René se buscó unos cuantos problemas, quizás por eso lo dijo, porque lo sufrió en carne propia, fue mucho tiempo director de Palante, pero como artista también era desenfadado, era valiente. Hay obras que no se pudieron publicar en su momento y que ya después sí vieron la luz. Si no hay dibujos claros, no hay transmisiones de ideas. Se me ocurrió el loco, pues en la calle se decía que había que estar loco para hacer una revolución. Locos para tumbar a Batista. El bobo de Abela era a base de círculos. Entonces me dije, tengo que hacer el loco distinto, y se me ocurrió hacerlo a base de triángulos. El 1 de mayo de 1959 pinté el loquito con fusil al hombro y me lo quisieron quitar en Silsa. Entonces me fui con loco y todo de esta publicación para el periódico Revolución, periódico Granma hoy en día. El personaje del barbudo fue naciendo como un defensor de Cuba, como un rebelde con barba muy parecido a Fidel, a pesar que no se permitía hacer caricaturas a él. El dibujo es un refugio, es un lugar donde no puedo dejar de estar. Lo que más aprecio de mis dibujos es que parecen hechos por un niño. No me gusta el choteo, porque los humoristas somos muy serios. Aprendí a dibujar en espacios muy reducidos y empecé a utilizar claves que la gente pudiera descifrar y poder burlar a la censura. El hombre no se ríe porque se ríe. Creo que lo hace cuando se autocritica, no por razones fisiológicas, sino filosóficas. Soy un caricaturista de Dios. Yo conocí a René a través del loquito de Zigzag. René era un muchacho que llegó con su gran modestia, con su estampa de encontrarme con San Antonio. Playa Baracoa se encuentra con San Antonio de los Baños. Yo no sabía cómo era San Antonio, me parecía un lugar que él halagaba mucho, que era muy feliz allí, y me habló del río, me habló mucho del río, de sus idas y vueltas en un bote en el río. Y eso me fascinó mucho, ¿no? Yo tenía 16 años, él tenía 21 años, pero empezó a ir a mi casa con bastante frecuencia. De esa frecuencia salió el amor incuestionable que será para siempre. Además, René era tan buena gente, tan chévere, tan todo, que mi madre entonces cuando empecé a tener el noviazgo a los 16 años y él 21, me dijo, cuidadito, hay que casarse. Yo sentía en René una persona de una gran modestia, de una gran genialidad también, y que amaba mucho su pueblo. Nosotros no había un fin de semana que no nos llegáramos a San Antonio de los Baños. Y ahí era con Quiriello, era con todos, la familia. Y como eran como 3 o 4 familias, teníamos que ir de recorrido, y el río, siempre el río. Él iba siempre al río. Yo viví en San Antonio de los Baños 21 años. En primero 21 años lo viví en San Antonio de los Baños.
con mis amigos de la juventud, con mis amigos de la infancia, con mis escuelas públicas, con mis maestros. Y recuerdo profundamente un personaje que me hizo sentir que un humorista es un filósofo, que un humorista no es un hombre para hacer jarana, ni para hacer reír, ni para hacer chistes baratos, que un humorista es para hacer pensar, que fue mi querido amigo, mi querido compañero, Rubén Suárez Quirieiro. A él le debo tener un concepto del humor que yo creo que es el claro, que es ese que te decía, el de hacer un humor para pensar. Hicimos en mi miógrafo, yo hice mis primeros dibujos para el periódico y la revista de la Asociación Estudiantil Liguanabense. Este siempre fue un lugar, claro, tenía una herencia, la herencia de Julio Antonio Meyer, la herencia de una serie de hombres de izquierda que pasaron por este pueblo y fueron dejando una semilla que germinó no en mí, sino antes de mí, en hombres que fueron los que me enseñaron. Y eso no lo olvidaré jamás. También estoy trabajando en exposiciones como la que hice en el Museo de Bellas Artes, a raíz que me dieran un premio que no es un premio mío, es un premio de todos los caricaturistas, de todos los dibujantes del humor. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me da el premio y la distinción de Premio Nacional de Artes Plásticas, se le está dando por primera vez a un humorista. Se está reconociendo el humorismo como un valor de la plástica y por supuesto como un valor grande, enorme y yo diría exquisito de la cultura. Las artes plásticas son un juego de ilusiones. En esas ilusiones que busquen y ya le pondría una meta más difícil. Como diría Picasso, ¿no? Que encuentren. Ellos, para mí, los compañeros que trabajan en el museo, son los que deben tener todo el respeto, todo el cariño, toda la admiración y todo el cuidado de las bienales. De ellos, yo creo que debe depender las bienales. San Antonio tiene un valor extraordinario, un museo del humor. Un museo del humor no es fácil. Tan es así que yo propongo y estoy luchando en este momento porque se considere el humor gráfico como un patrimonio de la humanidad, porque es una forma única, exclusiva y además esencial de contar la historia. San Antonio fue mucho René. René nunca fue un almonadense ausente. René era presente. Pienso que el mejor homenaje está en el rescate del patrimonio, en mantener viva su obra y su tradición de humorismo, en que cada una de las cosas que hagamos con ese amor, ese cariño, ese humor criollo que le rogaba por todos los pobres a René. Pero sobre todo eso, no dejar ir nunca a San Antonio, que esa fue una de sus grandes razones. Creo que si alguien amó a su tierra natal, René es sobresaliente en ella. Creo que por eso merece todo los homenajes. No le importó que fuera uno de los mejores caricaturistas, que fuera, que recorriese el mundo. Para él, el alumnado era el número. Realmente fue una cosa dolorosa, realmente, un golpe para la cultura la muerte de René, porque era un hombre muy valioso, porque fue un hombre muy modesto, que además, siendo una figura conocida, era de los que andaba por la calle, lo que le preguntaban a uno por membrillo, lo que preguntaban por tal cosa, por personajes de aquí, que eran gentes humildes.
René fue así, nunca fue un personaje encumbrado que tuviera ínfulas de que había llegado y René era muy querido. Y realmente se dijo, ahí en la funeraria se dijeron muchas cosas de René. Fue cremado, sus cenizas después fueron esparcidas por allá por Baracoa, donde él vivió con su esposa, con Pucha, durante mucho tiempo. Es un lugar muy querido para él. Y bueno, la última anécdota fue en la sala del Hospital Fajardo, donde unos días después falleció, que cuando fui a verlo, inmediatamente me preguntó, ¿se ha vuelto a reunir la comisión organizadora, el comité organizador? Y le comenté, no, creo que estamos esperando por usted para la próxima reunión. Y me dijo, vamos a poner bueno eso. Creo que no solo para los que estamos aquí en el museo, para mí en particular, sino creo que para los arihuanabenses fue una lamentable pérdida. Porque aun cuando René estaba enfermo, no pensamos que fuera a partir tan pronto y de esa manera. Creo que nos podía aportar muchísimo. Creo que lo sentimos y lo vamos a sentir siempre, pero nos reconforta el que su obra es una forma de estar y que se va a mantener. Y eso nos ha dado razones para seguir luchando por este museo, por él y por otros muchos que nos han hecho la vía del humor. Con René siempre. René era un adelantado. René decía, disfruta de tus días, porque eso es lo que hay que hacer. Y trabaja. Y yo trabajo para un periódico, voy a mi casita de la playa de Baracoa, que a él le encantaba irse, además solo, y tenía que ir a ver qué estaba haciendo, porque siempre René de la Noé nunca dejó, nunca, de dibujar un solo día de su vida. René me dijo lo que tenía que hacer y que había que vivir y que en todo momento fuera a todas las actividades, que estoy muy agradecida de mi país y de San Antonio de los Baños, que nunca lo han dejado de la mano. Y eso yo lo voy a agradecer, y su hijo también, hasta el último día de nuestras vidas.